Bueno, bienvenidos sean ustedes a este episodio número 33 de Cojo Oficio Podcast. Hoy estamos con un invitado muy especial, Felipe Novoa, que lo conocí brevemente hace poquito en el Colombia Tech Fest. Él estaba contando su historia y me pareció muy interesante lo que tenía que contar porque muchas veces en este mundo del emprendimiento, pues nosotros hablamos es de los éxitos y de cómo la gente la rompe y la revienta, pero muy pocos se atreven a contar las cagadas. Entonces eso fue lo que me encantó de su charla. Así que pues bienvenido Felipe, muchas gracias por estar acá. Ya nosotros digamos que tenemos una tradición y es que arrancamos el podcast preguntándole a nuestros invitados quién es usted si no tuviéramos que hablar de hoja de vida. Y esa pregunta está bien profunda. No, así como para empezar, tranquilos. Sí, exacto, para que vean. Pero esa Igual es la acá más estamos en difícil. confianza, hermano. No, Esa es la más difícil de todas, ahí para adelante es suave. Ya Me después dijeron que iba arrancamos a ser con todo. relajado, weón, Ya me después quité los arrancamos con zapatos, todo lo que usted unas sabe. medias de mierda, pero... Pero sin huecos. Hay unos que han venido con huecos, así uy, que no sí, pasa nada. tuve suerte, creo que está cerca de los huecos. Nada, primero gracias por la invitación, episodio 33. Ahorita me contaba que llevan desde octubre apenas. Sí, Bueno, ya van a cumplir un año el tiempo, pero ya 33, sí, duros. sí, ahí vamos, ahí vamos. ¿Quién es Felipe Novoa si no fuera hoja de vida? ¿Mm? Esposo de Catalina Gómez, padre de Elena y Matías. Elena tiene 7 años, Matías tiene 4 años. Y un apasionado por la vida. Y creo que la vida es un videojuego. Ok. Chimba, me gusta. ¿Cómo no? Digo Yo que sí quiero quería algo que saber. no fuera de No, hoja de vida. no, pero me tocó gusta, me inventarme gusta. vainas. Pues, ¿O qué tipo de videojuego? O sea, que uno puede definir como su mundito, cómo pasárselo, o a qué se refiere con el videojuego. pues que yo no concibo la vida como nos la mostraron en el colegio. Tal vez nos enseñaban a los seres vivos nacer, crecer, reproducirse y morir. Ujú. O sea, creo que eso sería demasiado aburrido. Yo creo que eso hay Sí. que dejárselo pues a los animales, no a Ujú. nosotros. Ujú. Entonces, para mí, la vida son diferentes mundos, diferentes etapas. A veces uno pierde, a veces gana. Lo único que no puede es morirse, porque si se muere, pues sí se Baila. jode. Total. Pero el resto, pues hay que vivir es el camino y vivir el juego. Me gusta. Me gusta. Oiga, y usted que ahorita está hablando un poco de la infancia y toda esa vaina, yo quiero que me cuente un poco quién era Felipe de niño. O sea, porque yo lo estaba investigando un poquito y oyendo los podcasts donde lo han entrevistado y viendo su hoja de vida y demás. Y siento que hay como un perfil emprendedor y un poco irreverente siempre ahí. ¿De dónde viene eso? Pues le apuesto que no ha encontrado la realidad de que era Felipe de niño, porque Felipe de niño era un gordito, güey. No, joda. Más que un gordito, yo creo que un gordote. Yo fui obeso, Ujú, crecí siendo gordo. Es más, en el colegio me decían gordo y ujú. gordo tape, gordo. Sí. Gordo Me encuentro tape. con amigos del colegio y 20 y pico años después y todavía gordo. Sí. Entonces yo creo que mi infancia estuvo marcada como en un par de etapas. Sí. Crecí en el campo porque mi papá se quiebra y nos vamos todos a vivir a Zipacón, un pueblo pequeño cerca de Ajá, Bogotá, ujú. sí, que seguramente lo debió haber visto por ahí en sí, las sí, sí. entrevistas. Y yo creo que, ahora que me lo preguntas, yo creo que llevaba como casi 2 vidas en paralelo, Ajá, porque en el colegio yo era un man muy tímido. ok. Y yo estoy seguro que eso estaba asociado a mi gordura. Claro, y buleado de pronto también un poco o no necesariamente. No tanto, ¿sabe? Que era el gordo querido, no el que buleaban. Sí, a veces medio piró, porque entonces cuando hacíamos cagadas en el colegio y nos llamaba el rector y suspendidos, ¿sabes que yo siempre fui un tipo de ideas? Ya. Entonces me decían, este man se las craneaba y Sí, iba autor y intelectual tenía, y sí, material. tenía unos ejecutores. Pero, por ejemplo, era un tipo muy tímido socialmente, digamos, como en las fiestas, Ujú. de la época de viejas y Ujú. todo, el gordo. Pero en paralelo, en la finca, con mis papás y mis hermanos, pues yo empecé a emprender desde muy pequeño, desde los 12 años, creé mi primer negocio. Mis papás inventaron, básicamente, fueron de los primeros en hacer cabalgatas abiertas, antes de las cabalgatas de la Calera y todo Ok. esto, fuimos nosotros en Zipacón. Entonces yo desde los 12 años era guía
turístico y en las Qué cabalgatas chimba. y yo, marica, Indiana Jones era un huevón al lado mío. Qué verga. Y las fiestas de año y las despedidas y entonces yo era como el centro de atracción pues con mis hermanos y que también éramos guías, todos trabajábamos en la familia, pero en el colegio era el gordo, pero no sé, Sí, era muy raro, ¿sabes? qué chimba. Ahora que lo pienso. ¿Y usted qué cree qué rol jugó su familia en esta manera de usted ver el mundo y sobre todo que ya veo que pues esa parte del emprendimiento de pronto fue una situación que también los unió y los ayudó Todo, como a... todo. De hecho, justo hoy hice un post en LinkedIn porque estaba hablando pues yo tengo 2 hijos y algo que tengo como una preocupación, pero más que preocupación es como un pensamiento y una intriga que tengo constantemente en mi cabeza y es, yo sé que yo lo que soy hoy en día soy, uno, gracias a Dios, dos, gracias a la educación que me dieron mis papás Ujú. y tres, gracias a que crecí en el campo. Ok. Esa conjugación de cosas me llevan a lo que soy hoy. Bueno, malo, regular, lo que sea, lo que soy. Mm, pero yo creo que esa resiliencia, esa capacidad de emprender, de crear, de lanzarme, si falla, pues falló y lo vuelvo a intentar, de haber creado varias compañías y diferentes proyectos, me la dio esa necesidad con la que crecimos de chiquitos. Ujú. Y necesidad nunca nos faltó para comer, ni dormir, ni el colegio, pero sí mi papá me compraba los jeans de 20.000, yo quería los de 400.000, pues trabajé para eso. Busca el gap, sí. ¿Sí? Y eso nos llevó a que, yo me acuerdo cuando fue en la época de los celulares, ¿se acuerda que había el Nokia, el 1100, el Sí, Flecha, y había como un Siemens que era un poquito más chimbita, Ujú. y yo no llegué con ninguno de esos, sino uno a color, un Nokia a color que tenía una antena, me acuerdo, pero me lo compré yo. Ujú. Y tanto mis hermanos como yo, todos estudiamos por fuera en algún momento, en Londres, 3 y otro en Los Ángeles, y nos lo pagamos nosotros. Son 4. Somos 4, y nos lo pagamos nosotros. Y quiero ir a este paseo con los amigos, nos lo pagábamos nosotros. Sí, Sí, o sí, sí. sea, fuimos muy independientes. Pero entonces el concern que tengo es mis 2 hijos, pues ellos no están viviendo nada de eso, Ujú. pero ni cerquita, porque pues están viviendo en una burbujita, Ujú. porque pues ellos no están teniendo esa necesidad, porque pues mi papá se había quebrado y tocó irse para la finca, al pueblo. Yo traté de proponérselo a mi esposa, pero no aceptó. Ah, pues está bien, buena Todos iniciativa. al campestre de Facatativa. Saludo ahí para los del campestre. Y no, entonces ellos crecen sin decir pues que están creciendo en unos privilegios absolutos, pero definitivamente sí en unos privilegios. Ujú. Y eso yo creo que tenemos que aceptarlo. Entonces, ¿cómo hago para que estos manes tengan un poquito de lo que yo viví? Eso es Sí, una creo que me pregunta... extendí un montón, No, No, pero está me pero encanta, buenísimo, me esa es la encanta porque es idea. una pregunta filosófica bien importante y relevante que a mí también me gustaría poderla resolver. Porque yo siento que, si bien mi caso personal no es tan, o sea, mi papá no se quebró per se, pero mi papá sí era arquitecto y en la época del 2000 y pico hubo una crisis de construcción donde el man estuvo sin trabajo un montón de tiempo. Y yo me acuerdo que todas las noches en la mesa decía, estamos viviendo los ahorros, estamos viviendo los ahorros. Entonces a mí no le calaba, yo era igual que usted. O sea, yo en el colegio vendía chicles, gomitas, dulces, sándwiches, galletas, iPhones cuando no se vendían aquí en Colombia, los desbloqueaba y los vendía, o sea, de todo. Entonces le entiendo porque yo siento que eso también me forjó a mí como, pues distinto. O sea, total. es una pregunta muy válida. Y de hecho, sabe que con este pensamiento que llevo en la cabeza, porque hay un buen tiempo que lo llevo teniendo, le oí el otro día a un cura que el man dice, estaba en un bautizo de alguien, no me acuerdo de quién, pero el man dice, a los hijos hay que criarlos con un poquito de hambre y un poquito de frío. Mm, Y dije, puta, qué vaina tan cierta. O sí, sea, yo sí creo que si uno motiva un poco eso, claro. sin necesidad de, De venga, vamos sufrir. a simular y falsear algo que no, Sí, porque ¿sabe cuál es la otra? Que pues yo tampoco ya no quiero incomodarme más de lo necesario. claro, Claro. obvio. O sea, no sé, ese es un Bueno, dilema por esa resolver. conversación mantengámosla porque me gusta el reto de pensar cómo se puede
no simular, pero hacer eso. de Es una más, forma- pregúntele por ahí cuando traigan papás acá, Sí, a ver los manes que sí, eso piensan. está chévere. eso Claro está que yo chévere. también creo que va a depender de la historia y la crianza que cada uno Claro, tuvo, ¿no? Porque claro. todos vivimos nuestras creencias Total, de acuerdo a lo que vivimos. Total. Yo me quiero ir un poquito más atrás, cuando hablamos de las dos vidas. Gordito colegio, Indiana Jones caballos. ¿Usted creó un personaje como que le ayudó a tenerse más confianza en ese paralelo? ¿O cómo funcionaban esas dos vidas para ver cómo los contrastes? Uy, esa pregunta se la voy a repetir más adelante en su vida. Qué buena pregunta. Sí, qué buena pregunta. Es que, a ver, ¿cómo sería? Yo creo que como los fines de semana hacíamos estas cabalgatas y de verdad atendíamos mucha gente, o sea, habían días que teníamos eventos de 200, 300 personas de bancos, de multinacionales que iban allá a celebrar sus fiestas, pero yo era como uno de los personajes principales. Claro. Ya. A usted le tocaba, es que era un trabajo. al Entonces, final como usted no por, puede- por default ya era Sí. un personaje principal. En el colegio, no. Sí, sí, sí. Usted es personaje principal si se abre el camino para ser Sí, personaje sí, principal. sí, Si no, sí. pues ni mierda. Además, Sí, 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 sí. En ese momento que era el más fuerte gana, el chacho, weón. Sí, 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 claro. Y ojo porque, digamos que yo terminé el colegio siendo gordo, entro a la universidad siendo gordo, entonces en la universidad, yo creo que esto nunca lo he contado, pero Me encanta. yo llego a la universidad y claro, además yo venía del campo y entonces cuando ¿y de qué colegio es? No, del campestre, del francés, de no sé qué, el Helvecia. Y usted, no, del campestre, de Zipaquirá, marica. Y una vez ya mi mamá me decía, del campestre. Sí, sí, sí. Sí, pero el campestre, no el de Toberina. Sí, sí, sí. Pero entonces, claro, yo llegué y yo me sentía tímido, un tipo inseguro, y entonces comencé a relacionarme pues con otros personas, con otros gordos como yo, más como nerds. Ujú. Pero yo sí tengo que confesar que yo sentía algo de envidia cuando, yo no sé por qué me estoy boleteando así, pero pues qué hijo de putas. Usted me preguntó que por qué Don Foca volvía. Sí. Hay que ser coherente, Hay que ser ¿no? coherente, sí, güey. Es más, creo que es la primera entrevista que me hacen después de haber lanzado Don Foca, ¿Sí? ahora que caigo en cuenta. Bueno, maravilloso. Por eso me estoy Maravilloso. confesando, claro, antes no. Maravilloso, maravilloso. Bueno, entonces entro a la universidad y yo veía pues los manes play, las viejas chimba, farreando y la vaina, y mi plan era ir a jugar PlayStation, McDonald's Sí, y echar unos tragos, ajá. así como muy encerrado. Y así fueron varios semestres hasta ¿Qué que estudió, perdón? además, ingeniería de producción agroindustrial. Ya. Claro, usted No se quería ría, no salir se- del agro. No. Usted no se quería salir del agro, eso sí, clarísimo. En mi LinkedIn ya solo dice ingeniería. Si no, como Usted hubiera es bueno levantado pa- plata. ¿verdad? Sí, no, pero Ese bueno. man va a sembrar papa. Entonces, más o menos eso fue como, yo creo que hacia sexto, séptimo semestre. Yo creo que pasaron dos cosas fundamentales. Una, vea lo importante que es rodearse de buenas personas. Total. Entonces, un amigo que era de los Play, un tipo súper deportista, muy buen estudiante, o sea, como de esos de película gringa. Outlier, pues. Ujú. Sí, el huevón, yo no sé, marica, comenzamos a hablar y me comenzó a llevar al gimnasio. Vamos al gimnasio, bueno, hágale. Y a mí me comenzó a gustar esa vaina. Yo soy un tipo obsesivo, Ujú. yo me he dado cuenta. Porque yo me metí a darle al gimnasio todos los días. Pero sábado, domingo, viernes en la noche, mientras la gente estaba rumbeando, o mis amigos seguían allá jugando play, yo en el gimnasio. Me puse a comer mejor y ahí me bajé. Yo pesaba como 95 kilos y era talla como 42 de pantalón. O sea, a mi mamá le tocaba comprarme los jeans en el Only de señor de 42, pero Claro. yo era niño, entonces tenía Se que los cortaba. recortarlos. No, weón, era Una puto. tarea. No, y se sentía feo, la Claro, verdad. obvio, O sea, pues, ya eso para la miro autoestima. para atrás, era una mierda. Pero entonces yo comienzo a darle al gimnasio y en menos de 4 o 5 meses yo me bajo 20 kilos, o sea, peso 72
y me bajo a talla 32 de pantalón. Y yo me acuerdo que llego como después de unas vacaciones al siguiente semestre. Este man, ¿quién es? Claro, porque entonces yo andaba con hoodies y la vaina así, y ya llegué y antes me la creí con camiseta en B, ¿te acuerdas de los rosarios esos de Claro, madera? claro. Marica, camiseta en B, rosario de madera. Cambió el closet entero, güey. Puta, gafas así. O sea, marica, este man, ¿quién es, weón? ¿De dónde salió? Yo creía el Chayanne de pueblo. Pero esa vaina sí, y me cambió completamente, pero no solo físicamente, sino Mentalmente. mentalmente. Su autoestima y su Claro. manera de presentarse al mundo. Total. Y comencé como a entrar en otro círculo y en otras dinámicas. Ujú. Tal vez me fui al otro lado ya. Entonces la fiesta Sí. y la rumba y el parche. O sea, cambió completamente mi vida. Qué chimba. Sí. Y eso de la obsesión yo creo que es algo que tengo muy marcado. O sea, cuando... Sí, y yo creo que esa vaina la tenemos los emprendedores. Hay varias vainas que por ahí tenemos como medio mal cableadas. Yo creo que esa es una... Claro, es obsesionarse con un de- problema y mirar hasta que uno lo resuelva. Sí. Y su problema en ese momento era su apariencia y lo que esa apariencia significaba para su persona por dentro y para cómo se reflejaba al mundo. Claro. Que yo lo comparto un poco. Yo, o sea, digamos, yo no era tan gordo, pero yo también fui el gordito siempre ¿Ah, y sí? me cambié de colegio y algo crecí. Y a ver, sigo teniendo panza, pero pues yo era mucho más gordo también. Ya. Yo también Y yo llegué a también 100 kilos. cambié. Usted, ¿Ah, sí? pero usted llegó a 100 kilos porque quiso. Yo me No, acuerdo no, que- no, pues porque estaba No. en 97 y dije, Digo, ya va a que llegar no. a 100. Me estaban diciendo. Que sí, weón, para redondear. Ya llego a 100 y después bajo. No, marica. Y Yo me acuerdo perfecto de ese momento. Yo le fui a hamburguesa, güey, en el colegio. 2011, más o menos. No, en la universidad ya. Sí. Eso fue muy chistoso. Oiga, pero ya me acordé. Usted me preguntó que si yo tenía un personaje y yo le di 10.000 vueltas. El punto es que yo creo que sí tenía un personaje en un lado y otro en otro hasta antes de adelgazar. Claro, Creo que cuando adelgacé me volví uno. claro. Ya no tenía Parecido. que fingir una Sí. cosa en el otro lado. Y hasta el día de hoy, sinceramente. Claro. Y es más, cada vez intento más estar dentro de un mismo personaje presente, coherente. Sí. Sí, Qué chimba. Me encanta esa historia porque tengo demasiado. es mejor sin personaje. Obvio, obvio. Tengo demasiado en común con su historia y lo entiendo perfectamente, pero bueno, yo quiero que hablemos un poquito, ya usted habló de emprendimientos, porque usted dijo, he hecho varios emprendimientos, cuéntenos un poquito toda esa parte, porque al final, pues su oficio es ser emprendedor, creería yo, entre muchos otros, ¿no? Como dijo sobre papá y demás, pero No, pero ese sí es mi oficio. ese es su oficio, le Sí, sí, gusta, sí, es curioso, definitivamente. le apasionan los problemas. Cuéntenos un poquito de esa vida de emprendedor que ha habido y pues ya llegaremos a... Y si ejerció como ingeniero de producción de no sé qué. Eso es la bullying, verga. por ejemplo. Sí, eso es bullying. Eso es bullying. O sea, usted le vio el tono al man. Vicente. Sí, no, a ver, definitivamente mi oficio ha sido emprendedor. Ujú, Y moriré siendo emprendedor. Yo no Ujú. lo hago por trabajo, sino que es que me encanta. ujú. Pero un poco para navegar la historia es, a los 12 años nos vamos a Zipacón, mi papá, y literal lo de los jeans, yo quería los de 400.000, el man me compraba los de 20.000 en el Only, me dijo, pues para eso es lo que hay, pero te enseño a trabajar y Ujú. trabaja por ellos. Ujú. Entonces montamos un primer negocio de lombricultura, luego un hato ganado de carne, luego un hato lechero, luego cogíamos la leche y vendíamos yogur, queso, kumis, arequipe, luego vendíamos frutas y verduras de los campesinos en Zipacón directamente a la gente en Bogotá. Entonces digamos que de adolescente pues muchos negocios Ujú. en el agro, Chévere. como Ya. ingeniero de... Ahí ejercí, Ahí, ya. antes ya, de ya. estudiar. Antes de estudiar Antes no de había... estudiar. Claro, y por eso le gustaba tanto. Pero igual eso lo llevó a estudiar la carrera, ¿no? Sí, Claro, sí, eso- en parte sí. La Obvio. tenía como Y yo la clara tenía antes de- clara. Y yo me acuerdo que desde el colegio yo decía, cuando usted en el colegio, como, ¿y usted qué va a estudiar? ¿Qué va a hacer? Yo voy a ser empresario. Yo tenía claro, yo voy a ser empresario. Y entonces luego me voy a estudiar ingeniería de producción agroindustrial y terminando mi carrera, salgo con la idea de si existen bebidas energizantes, ¿por qué no una bebida relajante? Y como una pinche idea, pues terminamos creando la primera bebida relajante en Latinoamérica llamada Free Mind. Era lo opuesto al Red Bull. Ah, marica, sí. Entonces ahí lo que hicimos fue poner hierbas relajantes en una botella, legales, ¿no? Sí, sí, sí. O igual Sí. podría ser buena Legales en idea. ese momento, porque ahorita ya hay como un... Eh, y
sin tener ni idea de crear empresa ni nada, o sea, más allá de los emprendimientos que había hecho cuando niño, nos lanzamos al ruedo con un amigo de la universidad, construimos esa compañía durante 10 años. Ahí olvídese VCs e inversionistas y no, esto fue bootstrapeado. Es más, hoy sé que esa palabra existe, pero en ese momento era como con las Sí, uñas, claro. con Como lo que los negocios había, de antes, como sí. los negocios, por ahí algo de familia y amigos que nos pusieron plata, que eso es una mierda recibir plata de familia y amigos si no hay conciencia de que están invirtiendo en algo que es riesgoso, riesgoso, sí. pero pues también juega ahí su sed y ganas de sacarlo adelante y dice, Hágale. pase, pase. Sí, sí, sí. Entonces, total, esa compañía la construimos durante 10 años, le dimos un giro muy bacano, terminamos creando un portafolio de 10 bebidas en total, vendíamos en Carulla, en Éxito, Oxxo, Al Costo, bueno, en muchos canales de distribución. Le dimos un giro muy bacano en el cual también apoyábamos proyectos sociales. Ujú. Yo siempre he tenido la vena del impacto muy metida. Sí. No le voy a contar, pero en 2007 me fui cabalgando hasta Ecuador con mi papá y mi hermano. Qué chimba. Chimba. Desde Zipacón plan. fueron 1.300 kilómetros, 2 meses a caballo. Uf, qué plan. Y fue luchando por los campesinos de nuestro país. No sé si fue buena idea o no y si se impactó algo, pero es un poco como mi papá siempre nos daba la mentalidad de no importa lo que la gente mala haga, sino lo que la gente buena deja de hacer. Ujú. Y nosotros en ese momento pues queríamos devolver a los campesinos pues todo lo que nos habían dado a nosotros y dijimos pues que sabemos hacer montar a caballo, camina hasta allá. Qué putería. Pero entonces, Esa frase me encanta lo que acaba de decir. ¿le gustó? Y esa no me la importa inventé lo yo. que la gente mala haga, sino con lo que la gente buena deje de hacer. Deja de Hermosa, hacer, exacto. hermosa. Busque el autor, mi papá da la referencia, pero yo no soy tan culto. No, bueno, referenciaría a su papá. Y entonces, luego en algún momento en Freemind dijimos, pues vamos a apoyar proyectos sociales. Apoyamos a más de 200 familias en La Guajira con soluciones de agua sostenible. En Tolú, con una fundación Barquitos de Papel, entregamos junto con Barquitos más de 2.000 bicicletas para que los niños fueran al colegio. El programa se llamaba En Bici al Colegio porque los niños en Tolú, más de 40 grados centígrados, ¿quién carajos? Caminando. Caminar. 2 horas de ida, 2 horas de No, vuelta man. en la bicicleta, pues reducían ese tiempo y aumentamos en un 30% la asistencia escolar. Y siempre he sido un convencido de que las empresas pueden impactar el mundo, también hacer billete. No soy de los de fundaciones y todo, pues, válido Sí. para los que lo hacen, pero a mí sí me gusta el Sí, yo billete. estoy de acuerdo. Pero creo que uno puede impactar económicamente a los accionistas y también al mundo. Sí. Pero entonces al final esa historia con Freemind y después de haber ganado premios y un montón de vainas, terminamos cerrando en Colombia. Yo creo que ese fue mi MBA en emprendimiento, siempre lo digo. Aprendimos mucho. Y en México, en una etapa llegó y nos buscó, lanzamos en México, es una historia larga, pero nos terminamos trayendo al que era el gerente general de Oxxo Colombia como country manager de Freemind México. O sea, el tipo Ujú. renunció a Oxxo, que es de FEMSA. Y yo en ese momento le decía, FEMSA, Oxxo es una huevonada, Freemind, esto es el futuro. El fomento económico mexicano, que es lo No, más grande que hay en México. El man renunció, se vino con nosotros, lanzamos en México. Eso sí, y acá válido, ahora que me está haciendo acordar, lo que hicimos en 8 o 9 años en Colombia, Mm, en meses lo hicimos en Lo México. replicaron bien Claro, hecho. porque ya sabíamos Las cagadas. qué no hacer Sí. por las cagadas que habíamos Claro. cometido y qué hacer. Claro. Entonces lanzamos muy rápido, empezamos en Oxxo y luego llegó una embotelladora muy grande y dijo, yo quiero comprarles la marca y la fórmula. Hicimos el negocio. Un negocio chimbo porque hoy todavía nos deben plata, estamos a utilidades, es enredo. Aprendimos también. Sí, obvio. Hoy si alguien me va a comprar una empresa, no, lo atamos a teléfono. No, sí, no, págame ya y lo que yo quiero. Sí, un swap de acciones. Pero ahí Sí. tengo otro. Sí. Entonces, esa fue la historia con Freemind. Yo cierro, pues termino mi historia con Freemind, Ahí era 100% Freemind. 100% Freemind. Y como hacia 2018 por ahí, pues digamos que yo venía de un mundo muy de manufactura, un mundo tradicional, embotelladora, llegamos a montar incluso una planta de producción nosotros mismos, pero yo veía todo lo que estaba pasando de
de startups de tecnología y Silicon Valley, en Colombia pues David Vélez con Nubank y Simón con Rappi. Y dije, oye, pues Sexy. Eso está sexy. Sí, sí, eso. sí, sí. Entonces comencé como a estudiar mucho de eso, comencé a invertir en startups como Ajá. Ángel, la cagué también bastante, Sí. Así se Pero aprende, es que ser ángel es eso, es apostarle a unas 10 y que le pegue una. con suerte. Sí, con suerte. Y con suerte y rezando harto. Sí. Mm, Entonces en una de esas, pues yo dije, yo quiero hacer algo de esto, pero no sé qué. Pero total, termino llegando por cosas de la vida al mundo de los influenciadores. Ujú. Conozco a María Manotas, no sé si la ubican, Sí. y nos hacemos amigos y un día le pregunto a Mari, ¿cuál es tu sueño? Me dice, Feli, mi sueño es crear mi propia marca, tener mi propia empresa, pero no sé cómo hacerlo. Ujú. Yo no sé crear una marca, yo no sé desarrollar un producto, yo no sé operar una empresa, yo soy Y usted es influenciadora. vender. Sí, no emprendedora. Ujú. Y yo dije, uy, pues carajo, acá hay algo, Mm. porque con esta vieja, pues parte por lo que es muy complejo construir una marca es porque uno normalmente no tiene los presupuestos de marketing que tienen los grandes brand builders Ujú. y tampoco tiene la capacidad de distribución y los canales que tienen pues los Koala, Unilever, Procter Ujú. Gamble, Coca-Cola y todos estos. Sí. Entonces yo dije, pues con esta vieja, si tiene 500.000 seguidores, pues 500.000 seguidores son 500.000 personas que me pueden comprar, entonces tengo un canal de distribución Directo. y un canal de comunicación. Ujú. Entonces, total, con esa hipótesis creamos Favic, antes se llamaba Love Brands, y la tesis de Favic era lanzar marcas de consumo asociados con influencers. Ujú. Al otro día le dije a Mari, enfócate tú de crear el contenido, vamos a hacer tu sueño realidad, enfócate en eso y nosotros nos encargamos del resto. Y así lanzamos esa primera marca, se llama Everyday Love, se llama Se Everyday llama, Love. sigue todavía. Es una marca de pelo del carajo. Y así arrancamos con María, lanzamos un MVP, o sea, un piloto en una peluquería, con las uñas. Yo nunca había hecho un e-commerce, Ujú. tampoco nunca había hecho un shampoo, tampoco nunca había hecho nada con un influenciador, pero pues normalmente esas vainas, digamos, como no importa que hubiera estudiado ingeniería de producción agroindustrial. Sí. Es como medírsela a las vainas y ya. Y el piloto funcionó muy bien, comenzó a traccionar muy fuerte y entonces ahí terminamos llegando al mundo del venture capital. Perdón, el piloto fue solamente Con María para Manotas. María Con Manotas. María, sí. Sí. Y entonces, pues me dijeron, oiga, hagamos esto VC-backed, busquemos inversionistas, usted es un tipo que tiene una capacidad de visionar globalmente, de contratar un equipo de clase mundial, de ejecutar esa visión, hagámoslo VC-backed. Y pues claro, yo ya venía como seducido de, uy, eso es sexy, eso es fancy, no sé qué y tan. Bueno, ¿y cómo es? No, pues mire, usted tiene que buscar un lead investor. Y yo, ¿qué putas es un lead investor? No, alguien que le dé un term sheet. ¿Qué es un term sheet? No, son las condiciones a las que entra el inversionista y la ronda. Ah, ok, ¿y cómo se hace eso? No, okay. Y pues mi obsesión, como la de los 20 kilos menos Sí. y 10 tallas menos, Aprender a levantar plata. pues me puse a investigar, me puse a aprender, me puse a hablar con personas y pues terminamos levantando muy rápidamente una primera ronda de $1,5 millones. Luego entonces dijimos, pues con esta plata ahora vamos por un segundo influenciador y llegamos a Luisa Fernanda W, Ujú. que tiene 20 millones de followers. Me Claro. acuerdo ahí la pinche regla de 3. Sí, la matemática es tan... Si María tiene 500.000 followers y Luisa 20 millones de followers, pues Ya. acá vamos a vender 40, ¿qué? 20 veces más. 40 veces más. Sí. 40 veces más. Espere, si estoy haciendo la matemática muy bien. Sí, 40 veces más. La ingeniería, güey. Y pues no fue así. Sí, sí, sí. Pero en fin, y luego entonces dijimos, pues vamos a levantar otra ronda y levantamos otra ronda de 2 millones largos. O sea, ya 3,5 millones en el bolsillo, Sí, casi 4. quemados a punta de marketing Sí, duro, me sí. imagino. Que una pendejada, porque es que además, si nuestra hipótesis era, no necesitamos marketing, Mm. porque el marketing lo pone el influenciador, pues ¿para ¿Por qué qué nos teníamos gastamos que en meter plata para crecer? Sí.
pero como el ecosistema del venture capital y inversionistas en esa época decían, tiene que crecer 30% mes a mes, Sí. y pues para eso le doy plata, pues ejecútela. Ujú, Pues, ¿qué hacíamos nosotros? Pues caso, claro. qué hueva. O sea, viendo hacia atrás, que obviamente hacia atrás pues todos somos más inteligentes, pues yo hubiera cogido esa plata, no me hubiera afanado a crecer el 30% mes a mes y a buscar más escalabilidad, firme más influencers Ujú. para levantar siguientes rondas. Yo me hubiera concentrado en 2 o 3 marcas Y y crecer tal vez en 2 y potencialmente en una y que creciera, tal vez no al 30% mes a mes, que creciera lo que tuviera que crecer Mm, de una manera rentable y sostenible mm, y crear un negocio sólido. sí. ¿Qué fue lo que hicimos 4 años después? Y hoy, por ejemplo, pues Everyday Love es una marca que va muy bien. Coraje, que fue la última que lanzamos con Lina Tejero, También va súper. es una marca que de lejos, pues, no puedo decir cifras, pero aunque ya no tengo nada que ver con ellos, Pero bueno, pero igual pues no ¿para tiene qué? que, sí. Pero lo que sí les puedo decir es que es una marca que la pestañina que nosotros creamos es la más vendida en Chromantic, por encima de las marcas de L'Oreal. Wow. Es una marca que ya es EBITDA positivo de doble dígito, Heavy. Sí, sí, en sí, sí. menos de 2 años desde que la creamos, Ujú, con solo una referencia. Después se lanzó un labial, pero con solo una referencia que era la pestañina. O sea, mm, un negocio divino. sí. Entonces, eso es lo que debimos haber hecho. Pero como dicen por ahí, si mi tía tuviera hueva, sería mi tío y no mi tía. ¿Sí Sí, o sí, qué? sí, 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 sí. Eh, pero sí, esa fue la razón, como llegamos al Venture Capital, y pues Fabic lo cerramos en agosto del 2024. O Yo, sea, estamos más o menos de aniversario. de aniversario, literal. Bueno, yo quiero que me cuente un poquito. Sé que estas preguntas se las han hecho, pero yo a mí me interesa más es cuando fue ese punto de quiebre, ¿qué pasó por su cabeza? De estar esa persona, porque yo siento que no estaba en esa situación, pero pues uno lo ve, obviamente todos los emprendedores que reciben billete, LinkedIn por acá, LinkedIn por allá, Vanity Metrics y todas estas vainas. ¿Cómo pasa ese Felipe que estaba pues súper inflado, diría yo, de todas estas cosas buenas que pasaban y de pronto algunas marcas que funcionaban, a decir, oiga, este es el punto de quiebre, que nos cuente cuál fue ese punto de quiebre y no, ya tengo que cerrar? Y qué estaba pasando por su cabeza a nivel personal, a nivel de sus equipos, pues, debe ser devastador uno tener que decirle a la gente chao, güey. Sí, es una buena pregunta. Y yo creo que hoy, después de un año, incluso lo puedo como analizar desde un punto de vista más frío. Y es, al principio, yo creo que uno comienza a crecer y crecer y las cosas se dan. Y no solo en el levantamiento de capital, sino entonces en algún momento firmamos 100 influencers Eso es un montón, es que manejar 100 en, influencers, güey. en meses. ¿Y Sí, era producto por cada uno? Por cada claro. uno era una Marca, empresa. O además, no solo sea, productos, sí, Marca. eso no. O sea, ni Procter Gamble tiene 100 sí. marcas. Pero pues nosotros creímos que sí lo íbamos a lograr. Em, Entonces, claro, los influencers traccionaban, la gente quería nuestros productos, los influencers nos pagaban por nuestros servicios. Luego entonces comienzan a pasar todas las cosas del ecosistema de Forbes y Endeavor, Ujú. prensa Ego y como un hijo de puta. Stanford, me gané una beca, y ego que Sí. alimenta, entonces usted, eso suma a que se lo cree, se lo cree, se lo cree, y como, uf, Ujú. puta, la vamos a sacar del estadio. Luego llega un momento como de sensatez. Mm. Yo creo que fueron, digamos, como etapas. Entonces la primera, como un hype de, vamos a hacer el siguiente Amazon, Unicornio, el sí. siguiente Mercado Libre, el siguiente Rappi. Eh, a después, un momento de sensatez, que fue como para mí una iluminación de esto así no va para ningún lado, no va a seguir este puto juego de levantar y levantar y levantar, sino va a Pero crear una más que empresa de una cosa verdad. puntual, fue una vaina que usted dijo, oiga, esto como que no le veo que tenga camino. O hubo algún día particular. Espere, Sí, a ver, la me inflexión trato. acá. Sí, 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 sí. Una ronda de inversión que se nos cayó. Ya. Estamos levantando una siguiente ronda de 3 Ujú. millones de dólares. Eh,
con unos mexicanos. Quiero mucho a los mexicanos, mi cuñado es mexicano, pero cuando un mexicano le diga a usted, ¿qué crees? ¿Qué crees, güey? Todo Sí. se fue para la porra. Ahí se nos cayó la ronda, o sea, la ronda estaba muy comprometida, todo, se corrieron de la ronda y esa ronda era para financiar el crecimiento de los 100 influencers que ya habíamos firmado. O sea, esto no era sobre bolitas en el aire, de, ay, vamos a ir a firmar influencers, vamos a crecer, sino ya tenía el contrato de 100 influencers, ya los teníamos listos, pues estaba armando el plan de crecimiento y de contratación para cumplir y ejecutar esas marcas. Se cae la ronda, teníamos 3 meses de vida más o menos, entonces ahí yo dije, si seguimos con este mismo plan, pues en 3 meses yo no voy a volver a levantar una ronda, no me da... Y sabe que un poco también ya me había mamado de jugar el juego de si uno no levanta plata no vive. Sí. Cuando yo ya me sé el otro juego. Claro, En FreeMind, ser negocio el juego sostenible. era yo vivo si vendo. Sí. Y si hago utilidades, si no hago utilidades no vivo. Y la verdad ese juego me gusta. O sea, yo creo que es construir un negocio real. Sí, creo que igual el levantamiento de capital es fundamental y hay ciertos negocios que lo requieren. Rappi necesita levantamiento de capital, Uber, Airbnb. Yo no descarto que luego yo necesite también y lo haga. ¿Y lo volvería a hacer? Sí, lo volvería a hacer, pero con un mindset absolutamente diferente. Entonces ese fue el momento en que dijimos, y ahí nos tocó despedir, pues me tocó despedir como a la tercera parte del equipo, éramos como 50 y pico, incluidos mis 2 co-founders que había traído. Nos quedamos 8 y dijimos, entre estos 8 vamos a probarnos a nosotros mismos que podemos construir una compañía real, rentable, que este modelo funciona, porque yo en ese momento creía en el modelo y hoy sigo creyendo berracamente. Yo creo en el modelo, el tema es la selección, o sea, bueno, ya hablaremos de eso, pero... Claro, pero es al final construir un producto, un servicio encima de una audiencia, hace todo el sentido. Entonces, eso fue como un momento de realidad y luego nos hicimos rentables, o sea, cumplimos el objetivo, nos hicimos rentables, con esas utilidades que generamos, pues seguimos viviendo y extendimos nuestro runway, ya no volvimos a levantar capital, pero también llegó un momento de sensatez en el que el año pasado dijimos, bueno, pero espera un momento, o sea, esta compañía la habíamos empezado mi esposa y yo porque queríamos hacer una empresa para nosotros. Luego, acuérdense, llega y alguien nos dice, oiga, hagámoslo VC-backed y todo, entonces levantamos capital, que ahí luego mi esposa sale, eso es otra historia, que me dijeron, echa a su esposa, y la eché. Error muy pendejo. Eso es algo que me gustaría explorar, si lo quiere contar. Porque Sí. No, cuando íbamos a levantar, como acuérdense que yo no sabía del lead investor, del term sheet y todo esto, y lo que me dicen, oiga, acá hay un red flag o una bandera en que el cap table. 2 esposos es muy riesgoso, los inversionistas no les va a gustar, entonces pues tiene que sacar a su esposa. Y yo, bueno, pues hablé con ella, salimos, ella fue y montó otra empresa, sabía, es una berraca, y para mí fue el peor error. Claro. Qué idiota, pues hoy digo, y hoy estoy emprendiendo de nuevo con mi esposa, si a un inversionista no le gusta que seamos esposos, pues ahora sí, vaya, invierta en otra cosa. Otra persona, sí. Acá queremos los que sí les guste que seamos esposos. Sí. Porque además, luego que despedimos esa tercera parte de la compañía, la forma en la que fuimos rentables y volvimos, y en la mejor etapa de Fabric, fue cuando Catalina volvió. Ya. Me tocó ir a remarle y decirle, esposa, ven, la embarré. No eres tú, no eres soy tú, yo. soy yo. Y la remada pues estuvo brava, que logré que volviera y ahí nos disparamos, ahí creamos coraje, la empresa fue rentable y todo eso, pero entonces estaba volviendo al punto de en qué momento, en un momento dijimos, esta compañía ya está armada para que sea o apunta a que sea un unicornio, porque a punta de utilidades mensuales no íbamos a devolver los $4 millones que habíamos levantado. Claro. El negocio y el juego de los VCs y de las startups que son VC-backed es levante capital a cierta valoración para que adelante usted haga un exit y devuelve el capital y tiene pues un upside. Pero esto ya lo que estábamos viendo era que era una empresa que funcionaba, que hubiera sido una empresa, una chimba que fuera mi esposa y mía, pero no con el potencial de volverse un unicornio. Entonces ahí dijimos, vamos a intentar levantar una ronda de inversión para buscar escalar esto otra vez
Y si no la levantamos, pues cerramos la compañía. Mm. Y pues no la levantamos, así que pues cerramos. Y hace un rato estamos hablando de todo ese ego, del crecimiento, ahora sí, VC back, no sé qué, todo Stanford. ¿Qué pasó con ese ego? Y también anclándolo a el personaje. En ese momento, ¿qué pasó con el personaje que se había vuelto uno cuando bajó de peso? ¿Ya había un mismo personaje como más inflado por todo el éxito que estaba pasando? ¿O también fue como otra etapa de alter ego por el contexto? Esa era exactamente la parte donde yo quería volver a hacer la pregunta del personaje. Conectado, chino. Conectado, chino. Muy bien. ¿No estaba en el guión? La parte del ego sí, pero cuando lo del personaje no. Mm, Es que ahí como todo se vino al piso. O sea, digamos que sí, el ego pues fue una aterrizada berraca cuando ya, bueno, ya cero show y Vanity Metrics y Forbes y bla, 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 sino foco en una compañía que haga dinero. Ujú, Entonces yo creo que ahí fue como un aterrizar. ujú. Pero entonces ya luego que decidimos cerrar, pues fue muy duro. O sea, por más que el ego ya estaba como aterrizado y todo, pues era, digamos, como ya llegar a la conclusión de se acabó esto. Y se acabó esto en que yo esto solo lo he contado y de hecho pues de ahí veo que terminan haciendo Unfuckable, pero para mí luego de que cerramos, el día más jodido fue el siguiente lunes, 11 de la mañana, sin agenda. ¿Qué hago? Sin agenda, o sea, porque yo llevaba 15 años emprendiendo frenéticamente en un ritmo demencial, acelerado. Un lunes a las 11 de la mañana, pues uno está a tope, cuando acá pues, no tenía nada que hacer, Mm. porque no tenía empresa, porque no tenía equipo, porque no tenía clientes, porque no tenía proveedores, no tenía inversionistas, pues, no tenía nada. Entonces ahí fue como otra aterrizada, pero yo creo que esa aterrizada sí ya sí se fue al inframundo. Y comencé a vivir una depresión muy harta. No quería salir de mi casa, no quería bañarme, estaba en pantaloneta, me enfermé. Sí, fue una mierda. Fue muy duro. Cerré las redes sociales por lo que usted decía. Mm. De LinkedIn, todo perfecto, todo el mundo levantando rondas, sacándola al estadio y no sé qué, y saliendo en Endeavor y Forbes. Y yo entonces el único Huevón fracasado. que la cagó, sí. O sea, todo el mundo saca al estadio menos yo. Mm. Entonces ahí dije, cierro redes sociales. Oía muchos podcasts que me inspiran mucho y yo creo que esos podcasts tienen que existir. De historias inspiradoras. Pero nuevamente, a mí en ese momento solo me generaba frustración. Mm. No voy a oír más de esto. No voy a leer más biografías de Elon Musk y Steve Jobs y Jeff Bezos. Y me voy a concentrar en mí. Y me concentré en mí, comencé a leer libros como, siempre lo cuento, El poder de la hora. Ujú. Me fui a un retiro de silencio, comencé a meditar. Comencé como a tener un espacio más para mí. Ujú. Que A lleva muchos estar años sin tenerlo. sin tenerlo. Un espacio para mí, un espacio para mi familia. Y voy a hacer una confesión, yo creo que en ese camino que creía que igual estaba como más zen y todo, igual me sentía putamente frustrado. Ujú. Yo hablaba con un amigo, un gran amigo, se llama Andrés Gómez, fundador de Melon, Ujú. es un berraco, uno de mis mentores en todo este camino también. Y hablaba con Gómez un miércoles. Gómez, ¿qué está haciendo? No, acá en un chicharrón, no sé qué, tan dándole. Y yo, qué envidia. Tener Me dice, ¿y usted pedos. qué está haciendo? Pues, voy a jugar golf. Aprendí a jugar golf Sí. y más malo que el berraco, pero me encanta. Y él me decía, pero qué huevo, ¿por qué me dices que qué envidia? O sea, qué chimba tú un miércoles estar teniendo la oportunidad de tener este espacio. Pero no entiendo, aún no lo he logrado descifrar, pero eso como de el pasto del vecino siempre es mejor Sí. y querer estar en otro lado en lugar de donde uno está hoy presente. Pero ese libro del poder de la hora me parece tan poderoso. Sí.
Y fue tan que yo tratando de ser mi camino zen, pero igual estaba enfermo por dentro. Es más, hasta los somatis me dieron hemorroides. Esa vaina duele. Uy, ¡Qué mamera! Y además ya detecté que esa vaina me mucho da, estrés. y me da cuando cerré Freemind, también me dio. Me han dado 2 veces en la vida y las 2 veces han sido en los 2 momentos en que he cerrado mi compañía y he estado como en la mitad sin saber qué hacer. Ujú. O sea, yo sí creo que el cuerpo somatiza Uf, pero heavy. las vainas. Heavy. Entonces, creo que me alargué en la respuesta, No, está perfecto. pero, pero yo creo que todo esto terminó aterrizándome y aterrizándome, aterrizándome, aterrizándome. Y todo esto al final, pues terminó detonando en Unfuckable, que no sé si me quiere preguntar de... Sí, ya le vamos a preguntar. Ya le vamos a preguntar, pero Cuente, antes de pasar a un cuente. Unfuckable, yo quiero que me cuente un poquito qué creencias sobre el éxito usted tuvo que desprogramar a las malas y cómo esa percepción del éxito del Felipe VC Backed al Felipe ahora de Unfuckable ha cambiado radicalmente, porque estoy seguro que ha sido así. Oiga, gran pregunta. Gran pregunta porque, digamos que cuando yo estaba emprendiendo, digamos, como por primera vez formalmente con Freemind, pues yo soñaba con ser Richard Branson. Sí. Y lo leía mucho y entonces yo decía, yo también voy a tener mi empresa de bebidas, pero Freemind va a ser Freemind Bank, Freemind Airlines y voy a crear. Y para mí la realización o la creencia de éxito era tener mi jet privado, tener un helicóptero, tener un yate, tener una isla, tener lo que tiene Richard Branson. Hasta el pelo mono y toda la vaina. Sí, exacto, sí, tocaba pintárselo, se lo pintaba. Luego, en Fabric, yo creo que lo mantenía, ¿sabes? Ujú. Sí. Sí, y que además en algún momento pues creímos que íbamos en ese camino. Hoy lo pienso radicalmente diferente, o sea, usted tiene razón. Y para mí hoy el éxito, la verdad, me vale verga un avión privado, un yate, ¿qué más fue lo que le dije? La isla. Para mí hoy la definición del éxito es tener libertad y que se traduce en tiempo y que se traduce en hacer lo que se me dé la gana sin tener que preocuparme por pagar las cuentas. Y lo voy a poner muy papitas y arroz. Mejor dicho, que tenga unos activos que me renten lo suficiente para pagar la vida de mi familia y la mía, como nos gusta vivir, Cómodamente, sí. sin tener que trabajar. Y cuando digo sin tener que trabajar, no es que no vaya a trabajar, yo creo que voy a trabajar hasta el último día de mi vida, porque pues, Pero me sin tener encanta, la necesidad de hacerlo. sin tener la necesidad de hacerlo. Estamos totalmente alineados. Y hacer lo que quiera hacer. Ujú. El golfito del miércoles. El golfito del miércoles, sí, sí, las huevas. Ahorita que está hablando del golfito, le das un libro que se llama Hazlo Fatal, pero hazlo. Ok, Que tiene que ver sobre esas vainas que usted dijo que ¿Ah, lo sí? hacía mal, pero es muy bacano el libro, para que se acuerde. hazlo Sí, que le fatal, pero gusta leer. hazlo. No, yo estoy totalmente de Entonces, acuerdo. sí, para mí hoy ese es el éxito. Mm. Y ahora, lo otro que estoy trabajando en eso es, creo que uno, porque es más fácil decirlo que hacerlo, en lugar de decir, no, voy a ser exitoso cuando tenga esa columna de activos que puede pagar mis costos, pero entonces que mientras tanto no soy feliz o no soy exitoso, soy infeliz o soy fracasado. No. Entonces es vivir el camino. Vivir el Como el proceso. videojuego, ¿se Sí, acuerda sí, del sí, sí, videojuego? sí. O sea, Usted se disfruta todo el juego, ¿no? Hasta usted que no se lo pueda. disfruta el videojuego cuando terminó el juego. Sí. Eso es una buena analogía. Usted lo Está bueno. disfruta todos Mientras los se lo pasa mundos. feliz, sí, total. Ujú. Pues totalmente de acuerdo. Yo estoy muy alineado en esa visión de vida y me encanta. Pero ahora sí, cuéntenos cómo nace No, Unfuckable casi que no. y qué significa esa palabra para usted, además. Oiga, pues Unfuckable nace precisamente de todo este camino, más bien, del cierre de Fabric. Ujú. Porque, como le digo, en agosto del 2024 cerramos Fabric. Yo hago como, pues navego esta tusa, eso para mí fue como una tusa amorosa, Claro. donde después de las hemorroides y todo eso, dije, puta, falta una cosa. Y es, yo no he contado en redes sociales que cerré Fabric.
Ah, puta, ok. Porque acuérdense que había cerrado y Claro, todo. Y usted yo le ni, cortó a yo los menos que borré, necesitaba, al yo, inversionista, al total, empleado y yo tal. borré la aplicación de LinkedIn, Sí. yo me desaparecí del mundo, o Pero igual sea, no salió por ahí. O sea, ¿todo el mundo sabía o la gente no sabía? no, Los que tienen que saber, los Caleto, los que inversionistas son tienen los que que hay que saber. responderle, los empleados, los Exacto, proveedores los y los clientes. influencers, Ya. exacto. Lo pregunto por ahorita con lo de Frugana y todo eso. Ah, no, pero es que no éramos tan No, pero grandes, es es que que fue- sí, era es, Sí, gigante. pero visiva. Bueno, Igual. igual. eso va a sonar chistoso, pero eso fue, a ver, todo es perspectiva. Entonces nosotros pues quemamos $4 millones y chao. Y decimos, bueno, Fruana fueron 280 y pico, Algo 270 y así. pico. Entonces ya no me siento tan mal. No, No, todo es marica. perspectiva. Sí, güey. sí, siempre alguien más Puta, cagado que güey. uno, como dicen por ahí. Entonces, pero ese man aprendió más, esos Claro, man aprendieron claro. más. Y, pues, en fin, no, No. Cerraron hace como cerraron. un mes. Merkeo también, Merkeo También se Merkeo. quedó. 80 millones de dólares. Sí, de Fancho. Entonces, entonces dije, pues me hace falta contar que cerramos, porque no me sentía bien. Era como un conflicto interno. Claro. Prefiero no De contar, decir, pero tal vez mejor claro, contar. prefiero no contar, obviamente, Sí. pero carajo, entonces sí cuento Forbes y Endeavor y me gané esta beca a Stanford y cerramos esta ronda y este nuevo influencer y todo. Eso deja de existir. Pues ¿Ah? en su imaginario esto ya no es. Claro, pero entonces conté todo eso bueno y no lo malo. Y yo dije, no, o sea, haga de cuenta, ahí estaba el esqueleto en el closet y Ujú. este esqueleto quiero mandarlo bajo tierra y ya. Entonces llegué, me hice un post, como hacia octubre, noviembre Del año del pasado. 2024, del año pasado, donde cogí la última foto en el equipo, Ujú. literalmente el último día que cerramos la puerta. Y dije, bueno, pues cerramos, nos quebramos y cerramos por estas razones y aprendimos esto. Oiga, y ese post comenzó a El más generar exitoso de alcance, todos. se volvió viral, así creo que fue en ese momento el post que más alcance había tenido en mi historia de LinkedIn. Y yo dije, puta, ¿será que la gente se alegró que hubiera cerrado Pablo? Que me hubiera ido mal. Sí, ¿o será que más bien la gente valoró una historia real, sensata, como un poco abrirse a la vulnerabilidad? Mm. Y yo creo que fue eso. Porque luego la gente me comenzó a escribir, gracias, gracias por abrirte, gracias por compartir tu experiencia, esto es refrescante saber que no soy el único, Mm. no estoy solo. Y yo, uy. Eso fue un bus de... Sí, 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 eso comenzó. Y como yo andaba desparchado, Claro. queriendo hacer algo porque siempre está el vicio del hacer, comencé a llenar mi agenda de reuniones. Que la gente me escribía, Felipe, tenemos un café, Felipe, cuéntame tu experiencia. Felipe, no sé si cerrar mi startup o continuar, no sé qué. Entonces llegó un momento en que pues ya tenía el día Lleno otra vez. lleno otra vez de reuniones, no hacía un culo de plata, pero la pasaba buenísimo y me encantaban esas conversaciones. Y ya cuando estaba tan lleno, pero la gente me seguía escribiendo, pues yo queriendo dar más, pero ya humanamente no me daba el tiempo, o sea, eso no escalaba. Como lo escalo, sí. Yo dije, esto creo que vale la pena aumentar esa difusión, ese alcance, y ahí dije, esto debería convertirse en un podcast. Ajá. Esto debería convertirse en un podcast donde vamos a entrevistar personas exitosas, personas tal vez que no sean exitosas, no sé, no importa, pero sencillamente personas que vengan y nos cuenten cómo se han caído, cómo la han cagado, cómo les han salido heridas, cicatrices, y cómo al final eso es solo parte del camino para llegar al éxito. Y no mostrar solo la parte, el iceberg, la punta del iceberg, que es lo que vemos en LinkedIn, en redes sociales y en todo. David Vélez, un berraco, Simón Borrero, bla, 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 y todos. Sí, pero abajo del agua está el iceberg real, el 80%. En Unfocable nos concentramos en ese 80%. Qué chimba. Porque al final, cuando quitamos toda esta espuma y ese humo, pues quedan los aprendizajes reales. Ujú. Y eso al final detona en que la gente se sienta, jueputa, no estoy solo.
Total. Si este man la cagó, ¿por qué no Y la voy a es- cagar yo? Exacto. Sí. Eso me llegaban comentarios así. Un amigo me decía, marica, qué chimba lo que está haciendo. Una amiga que estaba pensando con su empresa y la estaba ahí como guerreando, me dijo, no, pero si este man la caga, pues yo también puedo cagarla. Entonces, eso al final termina pues alivianando temas de salud mental, de no cargarse uno todo esto, y no con el fin de decir, ay, pues entonces vale ser un fracasado y yo puedo ser un fracasado y ya, y pues no estoy solo y hay más fracasados. No, sino más bien cómo entendemos cuál es el mindset para, a partir de las cagadas, las caídas, los errores, pues brincar hacia el éxito. Y aceptar la cagada como que es Una un fact que va a oportunidad, es pasar, que las algo que cagadas va a siempre son una pasar. oportunidad si uno le sabe coger la mano bien, creo yo. Sí, y cuando usted me decía, ¿y por qué Unfuckable? Y Unfuckable pues nace a partir de eso. Yo creo que usted se vuelve Unfuckable cuando acepta el error o la cagada, la abraza, lo entiende, aprende de él y dice, bueno, hijo de putas, pues ya la cagué, ¿qué hago con esto? Pues voy a aprender, voy a materializar este conocimiento, este aprendizaje, para en el siguiente sacarla del estadio. ¿Sí? Cuando a usted, estos días Bilbao hizo Daniel un post muy bacano y es básicamente, hacía una analogía en el fútbol y decía, usted para meter un Los gol, equipos tiene unicornio, que, ¿no? ¿No era una vaina así? sí, el man decía, usted tiene que disparar al arco y disparar y disparar y me vale huevos si dispara desde 50 metros, pero dispare, dispare, dispare. Y usted al final tiene que tener un mindset en que dispare, vale verga que no entre al arco todos o la primera vez. Al final, como dice Mark Cuban, usted tiene que pegarla una vez. Pero para pegarla una vez, pues tiene que intentarla muchas. Sí. Hay gente que tiene mucha suerte y Sí. benditos y afortunados que la logran a la primera, que chimba. Obviamente sería mejor, Claro. pero normalmente la vida no es así. Qué chimba, porque yo siento que eso fue una mezcla entre una catarsis personal suya y una necesidad del ecosistema, ¿no? Que ahí se convergió esa vaina bonita, ese post que empezó a llenar su agenda y empezaron a tocar pues el tema de desromantizar el éxito, ¿no? Yo creo que eso es una palabra importante y ahí va mi pregunta siguiente es, ¿usted por qué cree que hay como peligro en contar solamente la historia bonita? Porque es un mundo de mentiras. Sí. Y porque al final todos los seres humanos, así no queramos, así sepamos que está mal, nos comparamos. Entonces, si nos estamos comparando constantemente de, tengo 30 años, marica, a mis 30 años ya ve a mis amigos, ese man ya es exitoso porque ya tiene su apartamento y su carro y está casado y con hijos y está en esta posición en la empresa y yo no me he casado, no tengo hijos, no tengo el carro, no tengo el apartamento y soy analista. Entonces me frustro, entonces yo soy un idiota y al final la salud mental es una pandemia. Sí. Y esa vaina nos mata por dentro. Más, la gente se suicida por esto. Sí. Entonces yo sí creo que esas historias tienen que mantenerse, como dije, porque son muy inspiradoras, pero no se nos enfoca, al final lo que vamos a mostrar es la parte oculta de esas historias para llegar allá. Qué chimba. Y me parece muy bacano lo que usted dice de que hubo esa convergencia entre mi crisis, entre mi situación y la necesidad del ecosistema, porque muchas veces me encuentro con amigos en la... Marica, ¿y cómo monetiza? Seguro ustedes les preguntan también. Todo el día, güey. ¿Y usted Ahora qué estoy- vive? Ahora estoy pasando A bueno, la como gente dice le usted. vale verga al principio es, ¿y cuánto están haciendo de eso? Exacto. ¿Y Primero. usted qué vive? Y yo, tengo una gran esposa. güey. Pero mire, es la primera vez. Yo he lanzado muchas empresas, Está muchas vainas, revisado. y que no he creado un puto deck de una presentación para levantar plata. No he creado un Excel de esos en los que uno se vuelve Sí, que millonario. usted ya es millonario en el mes 12. Lo estoy haciendo realmente con toda la pasión. Sí. Yo normalmente también, siempre que he creado una compañía, la he creado con un inicio y un fin. Sí. Yo digo, yo creo Fabric, el exit va a ser un IPO o vendernos a Ah, Meta, sí. a Amazon, pero para mí Unfuckable no tiene un No fin. tiene final, claro. Yo digo, ojalá Dios me dé mucha vida y pueda llegar a 85, 90, 80, lo que sea que llegue,
y estar entrevistando gente alrededor del mundo para aprender de ellos y cómo sus caídas los hicieron más fuertes. Qué chimba. Bacanísimo. Me encanta su visión, su... Listo. Me encanta su visión porque además la comparto y yo siento que o sea, es bueno que estemos pendientes de la salud mental de la gente y esto es, desde su catarsis, todo esto es es un regalo que usted le da también a la gente de salud mental a futuro y a los que están ahí también haciéndole. Yo quiero preguntarle, ¿qué se necesita para ser vulnerable en público sin que parezca que está buscando como lástima y esas vainas? Porque es una vaina que a veces también está esa línea delgada que nos pasa también, me pasa también. Hmm. Uy, buena pregunta. Para serle sincero, no tengo una respuesta como contundente, Mm, más que ser uno mismo. O sea, en mi caso yo digo ser auténtico. Yo, yo, yo no trato de, lo mismo, el personaje que tenía antes, yo no trato de, este es el personaje, eso soy yo. mm, Y ve, ¿sabe qué? Yo creo que sí puede haber una respuesta y es, esta también me la enseñó mi papá, y es, no hay nada más fácil que defender que la verdad. No hay nada más fácil de defender que la verdad. ujú. Y sí. ¿Sí? Si es la verdad, No tiene pierde. no tiene pierde. Bueno, Y ¿alguna cosa para cerrar usted? sí, yo sí quiero saber qué va a pasar con Podcast, cómo lo proyecta, hacia dónde va, ¿Cómo va a sigue monetizar? podcast, cómo va a No, esa monetizar. pregunta no me importa, esa respuesta no me Sí, importa. a mí tampoco, pero es que se importa es su imagina visión. como una plataforma, sigue en formato podcast o ir viendo. ¿Hay algún plan que se pueda contar, pues? No sé, yo creo que lo que sí tengo en mi cabeza es que Enfocado más que un podcast es un movimiento. Un momento. Y es un movimiento en el cual queremos ayudar a que la gente tenga una mejor salud mental. Lo llamamos incluso salud mental empresarial, o sea, porque pues salud mental, ahí está Raba haciéndolo del putas con Demasiado los bien. hombres y lloran, fan absoluto. Sí, total. Nosotros nos vamos a enfocar en los temas laborales, como de los oficios, ¿sí? Sea emprendedor, sea empleado, usted es empleado y lo echan. Es más, mañana sale el capítulo con Giovanni Estela, que fue CEO de De Google. Google, 17 años en Google y hace unos meses lo echaron. Pues, también queda jodido. Entonces, es salud mental, ¿sí? ¿Cómo ayudamos a la gente a que tenga una mejor y más sana salud mental? Y hoy el primer producto es un podcast. Hacia adelante, pues, podrán venir otras cosas. Lo que sí hoy me emociona mucho es que dentro de las muchas cosas que he hecho, yo sé que cuando uno arranca en la inmunda. O sea, uno normalmente arranca en serio con las uñas y sí, yo sé cómo uno arranca normalmente, pero hoy me siento muy feliz y orgulloso que Unfocable estamos arrancando como desde la vara un poco más arriba, Mm, porque tengo unos excelentes socios que son Dirty Kitchen y son todos los que nos hacen la producción. Los primeros invitados y los invitados que hemos tenido son invitados top. En YouTube, crear comunidad, y ustedes deben saber, en YouTube es muy jodido. Es Eso muy me han jodido. dicho, Más jodido. marica, y me han advertido un montón, no se vaya a frustrar cuando lance y vamos a tener 50 views, 100 views y es normal. Y lanzamos los 2 primeros episodios, uno ya va para 8.000 views y el otro va como para 3.000 en semanas. Wow. Y yo, carajo. Pero al final, y ojo, esta vaina no va a mezclar las ideas, ya ahorita cuento lo otro, pero se me desordena la cabeza. Pero acá el punto es, ¿por qué hoy lo estoy haciendo así? Porque es que ya la he cagado mucho. Sí, entonces Sí, cuando sí. ya he vivido mucho y he acertado unas, otras no le he acertado, no arranco de ceros. Por eso es que no le tengo miedo al fracaso. mm. Porque al final, si usted ese fracaso lo materializa como un aprendizaje, pues luego va a arrancar desde un poco más arriba. ¿Sí? Qué chimba. Hermoso. Yo normalmente decimos que un consejo, pero creo que ahí lo acaba de decir, así que Felipe, muchas gracias. Muchísimas Gracias por aceptar gracias. esta invitación, gracias por ese propósito tan bonito que tiene, porque seguramente le va a servir a mucha gente que se siente sola. Así que gracias. No, gracias a ustedes, pero sí me voy a robar lo del consejo. Hágale, de una. Que me lo dieron a mí y me parece muy acertado y es, todo pasa.
Y eso lo vimos allá en el TechFest. Mm. Y la vida es como un electrocardiograma, eso lo dijo Efraín Martínez. Entonces hay subidas, hay bajadas, si está usted acá, luego vuelve a subir, luego vuelve a bajar, y con eso las dos palabras que intento tener muy presente siempre es todo pasa. Entonces cuando usted esté acá en la cima, pues, no se la crea del todo y diga soy el putas, porque eso va a pasar. Y en algún momento va a ir para abajo. Y cuando esté abajo, pues tampoco diga, "Pues, puta, me va a quedar acá jodido toda la vida", porque también va a pasar. Así que todo pasa. Pues, Felipe, muchísimas gracias. En verdad, un capítulo muy interesante, muy lindo todo lo que dijo Y muy distinto y también. muy distinto también. Entonces, muchísimas gracias de verdad a todos los que llegaron hasta acá. Comenten, compartan, vayan a su canal también, Unfuckable, dejamos por aquí los datos. Y nada, hasta el próximo capítulo. Muchas gracias. Gracias a ustedes, gracias Eso. Felipe. Gracias y cojan oficio. Y cojan oficio.